Entonces, como les digo, por un lado, la antropología trata de entender cuál es nuestra esencia como seres humanos, ¿verdad? Y esa pregunta, ¿por qué es el ser humano y cuál es su propósito en esta vida?, está emparentada con la filosofía, pero la antropología busca entenderlo a través de la biología, a través de la psicobiología, a través de la arqueología, de la paleontología, de diferentes ramas de otras ciencias que logran adquirir datos y con esos datos se construye una teoría antropológica sobre el ser humano. ¿Okay? Pero no solo es cómo nos diferenciamos del resto de seres vivos, de los animales, sino también cómo nos diferenciamos entre nosotros mismos, entre los seres humanos, los orientales con los occidentales, los humanos del siglo III con los humanos del siglo VII, cómo se diferencia el ser humano, cómo evoluciona no solo en su parte biológica, sino en su parte cultural también. Entonces la antropología es bien ambiciosa en ese sentido, porque trata de abarcar la evolución biológica del ser humano y la evolución cultural, que son dos aspectos sumamente amplios. Y en ese sentido, las dos maneras de explicar y descubrir la realidad humana se basa en la observación y el razonamiento según la ciencia, el método científico. Aquí en esta imagen vemos que este personaje famoso de Quino, ¿ustedes saben quién es Quino? El ilustrador argentino que hizo Mafalda. Mafalda es una de las historietas más antiguas de América Latina. Y estos derechos, a respetarlos, no vaya a pasar como con los 10 mandamientos. Le dice esta niña al planeta entero. ¿Okay? ¿Qué significa eso? Las dos maneras de explicar y de entender la antropología son desde el punto de vista biológico y desde el punto de vista cultural. Y la concepción que logremos entender según nuestra profundidad en el conocimiento va a hacer que nosotros entendamos el mundo de una manera original, ¿okay? Y de una manera más objetiva para entender el resto de fenómenos sociales. ¿Por qué? Porque tradicionalmente la antropología se cree que estudia solo el hombre y sus obras. Eso es tradicional, ¿va? La definición tradicional. Pero la antropología estudia al hombre como ser biológico. Insiste que es esencialmente estudiar su cuerpo, o sea, la tradicional. Su desarrollo embriológico. ¿Saben cuál es el desarrollo? ¿Saben qué es un embrión, verdad? Para empezar. ¿Qué es un embrión? Bueno, cuando el humano está en periodo de formación en el vientre, en el útero de la madre, es un embrión que está adquiriendo sus características fisiológicas a medida va creciendo y se desarrolla. ¿Okay? Y su aspecto morfológico también se va formando. Entonces nosotros no podemos tener hijos rubios y ojos azules si nuestra genética es diferente. Si nuestros ancestros, bueno, si digamos que su abuela sí era rubia, ojos azules, entonces es probable que tenga un hijo así. Pero si en su genética y en su historial genético de su familia todos parecemos lencas o tolupanes, no nos va a salir un niño que parece sueco. ¿Por qué? Porque esas características, esa morfología, ya está definida en nuestra constitución genética, ya está definido en nuestro ADN y crea una serie de división de entre seres humanos que antes se llamaba raza, ahora dicen que raza es muy despectiva, entonces utilizan etnia. Pero la verdad, raza es raza y es lo mismo que el antropólogo tiene que asociar su trabajo al estudio de las demás ciencias humanas y sociales. ¿Qué significa? Que el antropólogo, el filósofo, solo él crea su propia teoría, pero el antropólogo utiliza la paleontología, la arqueología, la genética, la botánica, todas las demás ciencias que están relacionadas con el ser humano, la utiliza para entender el origen y la esencia del ser humano. Entonces, esta clase es para entender lo que somos nosotros.
¿Cuál es la labor del antropólogo? Estudiar la humanidad. En esa perspectiva que ofrece desde el punto de vista de las propiedades fundamentales, la antropología desempeña un papel central en la integración de las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque las ciencias sociales son ciencias que tienen que ver con el ser humano. Son ciencias sociales, son el ser humano en conjunto. Y la antropología estudia el ser humano en la sociedad, pero a través de su evolución. Dentro de la antropología hay posiciones discrepantes. Para unos, la consideran ciencia natural. Los métodos esencialmente similares a los que utilizan las ciencias físicas o biológicas. Y otros la consideran como un estudio de la cultura. Esas son las dos definiciones esas posiciones que hay entre los antropólogos, y por eso al final la dividen en la antropología. Y va a haber una antropología física que estudia la evolución del ser humano, y va a haber una antropología cultural que estudia las diferencias culturales del ser humano. ¿Ok? Entonces, los estudios antropológicos se estudian en 3 planos bien definidos. Trabajo de campo. Ustedes saben que trabajo de campo es ir a un lugar. Por ejemplo, ir a visitar a los misquitos y hacer un estudio antropológico de los misquitos. Irse a vivir con ellos una temporada para entenderlos bien. Eso es un trabajo de campo. Un estudio etnográfico, se llama también. Y lo otro es la parte interpretativa. Una vez que usted ya hizo el trabajo de campo, interpreta lo que sucede ahí. Y por último, lo compara con nosotros o con otro grupo étnico. Y hace estudio comparativo de culturas. Ok, antes de explicar lo de la división de la antropología, hay que explicar también qué significa antropología en su raíz etimológica. Antropología significa, son 2 palabras en griego, antras y logos. Antras o antropos significa humano, hombre significa. Y logos significa estudio o entendimiento. Entonces la antropología estudia al hombre, quiere entender el ser humano. ¿Y cómo se divide esta ciencia? Porque como es tan amplia, en física y cultural. Física y cultural. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? En esta clase vamos a dividir el parcial en estas 2 antropologías. El primer parcial vamos a estudiar la antropología física. Solo de antropología física vamos a hablar en el primer parcial. Y en el segundo parcial vamos a hablar de la antropología cultural. Entonces, en la antropología física, a esta vez sí, vamos a tratar de entender cómo es eso de la teoría de que nosotros evolucionamos de los simios, que somos familia de los primates, entre todos los primates, y que somos parte de una evolución con los homínidos. Aquí sí vamos a entender a profundidad cómo es que el humano evolucionó a partir de seres primitivos, ¿verdad? Utilizando evidencias arqueológicas, científicas, antropológicas y arqueológicas. Entonces no hay para dónde. Vamos a encontrar estudios serios al respecto, y en la antropología física nos vamos a dedicar a ese tema. Vamos a ver unos cuantos documentales también relacionados a él. Muy bien. Entonces, la antropología física es el estudio de la biología humana. Ustedes llevan la clase de biología humana. ¿Cuándo les toca esa clase? ¿Qué día llevan la clase de biología humana? Creo que viernes, creo. ¿Quién les va a dar la clase? Creo que es Pati igual. El jueves toca. ¿Los jueves tocan? Bueno, ¿Clase de qué? biología humana. Entonces, la antropología es el estudio de la biología humana. O sea, esta clase de biología humana está bien relacionada con la clase mía. O sea, lo que ustedes van a ver con la profe Patti es la biología humana, pero no es histórica de cómo ha evolucionado el hombre, sino de cómo ya está evolucionado el hombre. Entonces van a ver lo que vieron en la escuela, ¿se acuerdan del sistema respiratorio, el sistema endocrino, el sistema linfático, el sistema límbico, el sistema circulatorio, el sistema óseo, respiratorio, digestivo? Todo eso van a ver en biología humana, con la profe Patricia. Y conmigo vamos a ver
cómo es que el hombre llegó a desarrollarse así. ¿Okay? Entonces trata de sus características físicas del organismo y su evolución en relación con las diferencias raciales y la ecología. Se subdivide en diversas especialidades. Tenemos la biotipología, el estudio y racionalización de las diferencias y similitudes, y encontramos la osteometría y la craniometría. ¿Qué es eso? Los arqueólogos y los antropólogos analizan por qué algunas poblaciones que viven tan cerca se diferencian tanto y por qué algunas poblaciones que viven tan largo tienen tantas similitudes. Bueno, un ejemplo somos nosotros los indígenas de América Latina, que tenemos muchas similitudes de biotipología con los asiáticos de Mongolia y de Rusia, de la península de Kamchatka. ¿Por qué tenemos similitudes genéticas con la gente de Asia, los indígenas de aquí de América? Entonces, eso es interesante porque por ahí se puede rastrear el origen del hombre, cómo llegó a América. ¿Okay? Y la osteometría y la craniometría es estudiar por qué se diferencian los huesos de las mujeres con los de los hombres. Porque un arqueólogo, al encontrar una osamenta, puede encontrar la calavera de una persona de hace 10.000 años y saber si era mujer o si era hombre. ¿Y cómo se diferencian los huesos de las mujeres con los huesos de los hombres? Eso lo estudia la osteometría y la craniometría. ¿Ok? Luego también la antropología hace uso, en esta antropología física que nosotros vamos a ver, de lo que es la paleontología. ¿Ok? La paleontología. ¿Qué estudia la paleontología? El proceso a través del cual se desarrolló el hombre a partir de sus antepasados no humanos y de las edades, las características y la cronología de los fósiles. Porque hay fósiles antiguos que se han encontrado de hace 4 o 5 millones de años. Y nosotros vamos a analizar cómo se fue dando ese proceso de nuestros antepasados de hace 4.5 millones de años hasta el día de hoy. La antropogenética, todas estas ciencias que les estoy mencionando, son ciencias auxiliares de la antropología, o sea, son ciencias que le ayudan al antropólogo a crear una teoría científica sobre el origen del hombre. Entonces, la antropogenética estudia los mecanismos de la herencia biológica de nuestra especie. ¿Cómo es que, por ejemplo, Lizzie tiene unos ojos color miel, casi zarco, y los de Said son oscuros? ¿Por qué? Entonces, esa herencia biológica de nuestra especie, ¿cómo cambia? ¿Cómo se preserva y cómo se transmite? Eso es la antropogenética. ¿Por qué algunas personas heredan el pelo colocho de sus abuelos y sus papás son pelo liso? ¿Por qué, por ejemplo, algunos humanos no les sale nada de barba y son lampiños? Y a otros sí. Entonces eso es genética. Eso es la antropogenética. ¿Por qué los hondureños son más chaparritos que los europeos? Porque un cipote europeo de 17 años es tremenda palanca y nosotros a los 17 años parecemos de 8 años de Europa. Vemos todos enanos a la par, ¿no? Pero eso tiene que ver con la antropogenética. ¿Okay? Y la raciología, que es la especialidad que se preocupa de la naturaleza de la llamada raza humana. Por ejemplo, las diferencias biológicas entre los negros con los blancos y los chinos. O sea, sí hay diferencias biológicas. Son evidentes, son obvias con solo ver. Pero habrá otras diferencias aparte de las biológicas, de las fisiológicas externas. ¿Serán más inteligentes los asiáticos que los negros? Es una pregunta que suena racista en la actualidad, porque hay demasiada presión sobre qué es lo políticamente correcto de hablar. Pero en muchas partes, en muchas épocas y en muchas partes de Europa se preguntó varias veces si habían humanos superiores a otros humanos. ¿Me explico? Y eso generó problemas sociales graves. Porque es una creencia de que algunos humanos son superiores a otros. Y eso antropológicamente, científicamente es falso.
O sea, no hay humanos superiores a otros, simplemente somos diferentes, pero no superiores, porque son diferencias superficiales. Nuestra capacidad cerebral es la misma, incluso entre hombres y mujeres. Los hombres no son superiores a las mujeres, la capacidad es igual. Pero esto se ha venido entendiendo con el paso del tiempo. Antes se creía. Por ejemplo, en el siglo XVII tener esclavos negros era normal. Si esos mi gente son, decían. Era la creencia de ellos. Pero a medida va evolucionando el pensamiento y la ciencia, se van superando esos prejuicios. Y tampoco podemos juzgarlos a esos antepasados de nosotros que eran racistas, porque la mentalidad de todo el mundo era racista en esa época. Así como nosotros ahorita en la actualidad estamos equivocados en algunas cosas, en el futuro se va a descubrir que nos equivocábamos y no nos van a poder juzgar porque nosotros no lo sabemos todo tampoco. Nos estamos equivocando en algunas cosas, pero en el futuro van a superar algunos de nuestros errores. ¿Okay? Antropología cultural, esa ya sería la otra rama, que sería el segundo parcial. Lo que hacen estos, que lo vamos a ver en el segundo parcial, es analizar los sistemas sociales. El comportamiento de nosotros en nuestro aspecto lingüístico, técnico, institucional, familiar. Aquí en la antropología cultural vamos a ver cosas sumamente extrañas, porque la antropología cultural estudia, por ejemplo, el canibalismo. Estudia el tabúes, como la poligamia, el incesto, la homosexualidad. Todos esos temas son de antropología cultural. Pero aquí a la antropología cultural le ayuda la arqueología, por ejemplo. La arqueología que le ayuda a reconstruir el pasado a través de las evidencias, restos materiales. La investigación de cada antropólogo se centra en múltiples aspectos de los hechos humanos y se dan variadas especialidades antropológicas. Por eso, como siempre la ciencia tiende a atomizarse y especificarse, ya hay ahora antropólogos especializados en economía, cómo la economía ha evolucionado, antropólogos especializados en la filosofía, antropólogos especializados en la política. Entonces han aparecido antropólogos de todo tipo, porque hay mucha diversidad de pensamiento y muchas escuelas antropológicas, sobre todo a partir del siglo XX. Los descubrimientos antropológicos más espectaculares corresponden sin duda a los realizados en los terrenos de la paleontografía y de la arqueología, porque es ahí donde se encuentran huesos de humanos antiguos, donde se encuentran pinturas en las cuevas de nuestros antepasados. Prácticamente vamos a estudiar la prehistoria también. ¿Ok? Bueno, entonces voy a resumir. Voy a resumir para terminar la clase. Son dos parciales. Primer parcial, antropología física. Segundo parcial, antropología cultural. Dentro de la antropología física son dos temas grandes. El proceso de hominización, que es cómo nos volvimos humanos con el transcurso del tiempo, pasar de animales a humanos. Y el proceso que lleva a cabo en la prehistoria, el proceso prehistórico. Esos son los dos grandes temas que vamos a ver. Entonces, ustedes lo que van a hacer para la siguiente clase, o sea, la asignación, me van a investigar cuál es la teoría científica, sobre el origen del hombre. ¿Ok? ¿Cuál es la teoría científica? Ahí tienen que ponerlo porque en Google aparecen muchas loqueras y uno no escribe bien. ¿Cuál es la teoría científica sobre el origen del hombre? Okay. Entonces, esa investigación la van a hacer en una página de contenido y van a escribir unas 3 conclusiones de lo que a ustedes les parece que tiene lógica o no tiene lógica de la teoría esa. En otra página
van a escribir, van a leer el libro del Génesis en la Biblia, los primeros capítulos, capítulo 1, 2 y 3. Todos tienen una Biblia, no importa si es católico o evangélica, el Génesis no cambia. Van a leer el capítulo 1, 2 y 3 del Génesis. Y van a escribir un resumen de, igual de una página, de lo que ustedes consideran que es interesante de la postura creacionista. ¿Okay? Y van a escribir lo que consideran que no tiene lógica. ¿Okay? Van a escribir qué cosas no tienen lógica en el Génesis, según su forma de pensar, ¿verdad? Porque los teólogos le pueden decir, no, esto sí se explica con la lógica, sí, así, y un teólogo lo convence. Pero, según ustedes, ¿qué de lo que relata el Génesis sobre la creación del universo y el origen del hombre no tiene lógica? Entonces ustedes lo van a escribir ahí con sus propias palabras. No quiero que lo investiguen en Google eso, sino que sea con sus propias palabras. Entonces ahí nos quedamos. Cualquier duda, me escriben al WhatsApp en el transcurso de los días, con tal no sea de noche. Para hoy es esto. No, para la siguiente clase. Porque sí, hay que analizar bien lo que van a escribir ahí, lo que van a leer. Entonces ahí en el transcurso de la siguiente clase me hacen saber si tienen dudas. Cheque, ¿va? ¿No tienen consulta? ¿Está claro la tarea? Sí. ¿Qué es lo otro que había que investigar? Otra Mire. cosa que era importante. Mire, lo primero es investigar la teoría científica sobre el origen del hombre. ¿No? Una página, unas 3 conclusiones suyas que le parecieron interesantes. También puede poner como conclusión que usted no le ve lógica en la teoría científica, también lo puede poner. Y luego va en la siguiente tarea leer los primeros 3 capítulos del Génesis, donde habla sobre el origen del universo, el origen del hombre, y explicar usted en un resumen de qué se trata, cómo creó Dios el universo y cómo creó al hombre. Ese es el resumen. Y en la conclusión poner por qué algunas cosas no tienen lógica ahí, según su forma de ver, no según Google. Bueno, así quedamos entonces. Cuídense, nos vemos. Bye. Deje de comerse la Alice. Cheque. Vaya, pues nos vemos.